Ojo, cuidado, es posible que después de ver este vídeo sientas la imperiosa necesidad de comprar un BMW Z4 como este. Porque en este vídeo te voy a explicar 9 razones por las que deberías comprarlo. Razón número 1, y probablemente una de las más importantes, y es el precio de compra. Ahora mismo los Z4s están en mínimo precio histórico, es decir, nunca han estado tan baratos. Yo cuando compré este coche rondaban entre 12.000, 15.000, 18.000 euros. Ahora mismo hay unidades por 7.000 euros, unidades en buen estado por 8.000, 9.000 euros. Están súper asequibles, están al mismo precio que un Mazda MX-5. Y ya sabéis que en este canal hemos hecho comparativas de BMW Z4 versus Mazda MX-5. De hecho, os voy a dejar el vídeo por aquí. Y para mí, o sea, lo siento, por así decirlo, suena feo, mi novia tiene un MX-5, pero para mí el Z4 es un coche muy superior a un MX-5, porque ofrece cosas que el MX-5 también ofrece, como son las sensaciones, aunque evidentemente un MX-5 ofrece más sensaciones, al ser un coche pues más falto de muchas cosas, pero luego se quedan cortos en potencia, cosa que estos suplen muy holgadamente con todas las motorizaciones que tienen, que luego trataremos ese tema. Pero bueno, precio de compra mínimo histórico, creo que es un muy buen momento para comprar un Z4. Estoy seguro de que no van a bajar mucho más de lo que ya están y de hecho por el contrario van a empezar a subir, porque coche, tracción trasera, gasolina, bonito, potente, fiable, tiene todo para ser, no voy a decir un futuro clásico porque a mí eso siempre me parece decir sandeces, pero tiene todo para ser un coche que se valore muy bien en el mercado de segunda mano y que no vaya a seguir bajando. Entonces, si están subiendo los E36, si están subiendo los E46, un Z4 os aseguro que va a subir de precio porque está llegando a un punto que es superior a esos coches en cuanto a sensaciones, en cuanto a deportividad, va a subir seguro. Así que aprovechad, comprad uno. Y muy relacionado con esto que os estoy diciendo de comprar un coche, aprovechando que están en mínimo precio histórico y aprovechando que os voy a dar un descuento de 15 euros a la hora de comprar, de hacer un cambio de nombre de un coche, de una moto, del coche que compréis. Si compráis un Z4 mejor, pero bueno, de cualquier coche o moto que compréis de manera online con transferencia 24. Si utilizáis el código de descuento GELZ4 tendréis 15 euros de descuento a la hora de hacer un cambio de nombre, cambio de titular, la cancelación de dominio, todas esas historias que lo tendréis en la web de transferencia 24. Pues aprovechad, utilizad el código de descuento, aprovechad que nos hace gestoría online, no hay que pedir citas, te olvidas de tener que moverte a otras gestorías o ir a tráfico, que falte algo, que no sé qué. Eso es un coñazo, ¿vale? Con esto te olvidas de todo. Contrato de compra-venta lo tienes también en la web de transferencia 24, lo haces todo online, lo firmas online, pones todos los datos. Lo puedes hacer con un móvil, simplemente con conexión a internet. Lo puedes hacer un sábado por la noche, un domingo de madrugada, cuando te apetezca. Es 24 horas, 7 días a la semana, y en 24 horas laborables tienes tu justificante de compra para que puedas circular libremente con el coche sin ningún tipo de problema. Ya sabéis, código GELZ4 para tener 15 eurillos de descuento en transferencia24.com. Y después de esta maravillosa promo que os acabo de meter, que tengo que hacerlo porque Transferencia24 confió en mí y me apoya muchísimo con muchas cosas y creo que son cosas buenas para vosotros, vamos a seguir con el vídeo y vamos a seguir hablando del punto 2 de este coche, que me parece que es la elegancia y la línea y lo bonito que es exteriormente. Punto número 2. Por favor, ¿habéis visto esto? ¿Habéis visto qué belleza, qué majestuosidad, qué elegancia? Esto es un coche que empezó a fabricarse y a venderse en 2003. O sea, yo cuando le digo a la gente que mi coche tiene 16 años, la gente no lo cree, o sea, y no me extraña. Es un coche con una estética completamente atemporal. Es un coche precioso, unas líneas muy bonitas. A mí me tiene estéticamente enamorado desde el día 1 que lo compré, y más aún con todas las cosas que le he ido haciendo, la suspensión, las llantas, los cinturones rojos, los asientos de 2000, todas esas cosas que se le pueden ir haciendo a este coche, y gana muchísimo. Es un coche que para mí estéticamente nunca envejece, no se ve viejo. Tú ves este coche por la calle y te sigue llamando la atención. Para mucha gente eso será un contra, para mucha gente será un pro. A mí personalmente me importa muy poco, a mí lo que me importa es que me guste a mí, y os digo que veo este coche y me fascina, me encanta, me parece bonito, me parece precioso, me tiene enamorado, y creo que a mucha gente le sucede lo mismo, porque el diseño que lograron con este coche es un diseño 10 de 10. Punto número 3, y es la variedad de uso que permite este coche. Vale, sí, es un biplaza descapotable. El maletero es bastante grande, a pesar de que es un coche descapotable. Tiene un mercado muy amplio, ¿no? Antiguamente estaba enfocado a un público más mayor, con más poder adquisitivo, pero ahora, con los precios que se manejan, este coche es muy accesible para muchas personas y es muy versátil, porque le sirve tanto a aquellos que quieren un coche con el que divertirse dando un paseo tranquilito, disfrutar de la conducción,
precisamente sin ir excesivamente rápido o sin ir al circuito ni nada de eso, el Z4 te lo permite. El Z4 Origen es un deportivo relativamente aburguesado que, bueno, te permite disfrutar mucho de la conducción sin necesidad de invertir prácticamente nada en el coche. Y para aquellos que son un poco más radicales, como por ejemplo yo, o a lo mejor iba a decir gente más joven, pero no realmente es necesario que sea así, simplemente gente más racing, gente que le gusta ir al circuito, gente que le gusta ir a carretera de montaña. Para ese tipo de perfiles el Z4 también es muy apto, porque simplemente con la suspensión tipo M, que era una opcional, un extra opcional, o con una Bilstein B12, que es una suspensión relativamente barata, y un neumático de un corte más deportivo, tipo un semi-slick, o a lo mejor un neumático de calle deportivo, tipo un Yokohama Atman V105S, unas Michelin Pilot Sport 4. Con ese tipo de perfil de neumáticos se disfruta muchísimo el coche, tanto en carretera de montaña como en circuito. O sea, no hay que tocarle muchas cosas al coche para disfrutarlo, pero conforme se las vas tocando, conforme les vas haciendo modificaciones ya de suspensiones más radicales, ceiling blocks, todas esas cosas que yo he hecho a este coche, y lo podéis ver en el canal, se convierte en un coche, en un juguete de circuito, en un track tool muy serio. O sea, yo con este coche estoy rodando en el Jarama en tiempos de 2 minutos, incluso he llegado a bajar los 2 minutos, y tampoco es que le haya invertido una barbaridad en este coche. Y luego, como podéis ver, pues ahora mismo lo estoy usando por calle, estoy pasando por badenes, estoy haciendo una conducción, por así decirlo, interurbana, y es un coche cómodo, es un coche que permite todo ese tipo de uso, es un coche muy versátil que se adapta a muchos tipos de usuarios en el mercado. Otro punto positivo de este coche son las sensaciones que transmite. Es un coche que está en el primer tramo de la era de los 2000, por lo tanto es un coche mixto entre la era moderna y la vieja escuela, pero sin llegar a ser una lavadora o un electrodoméstico como los coches modernos actuales. Tienes tus sistemas de infoentretenimiento, ¿vale? Esto está modificado, pero bueno, aquí normalmente hay una radio muy normalita, hay algunos que aquí tienen un navegador, aquí tienes tus aireadores, tienes tu climatizador con automático, no es aire acondicionado como tal, sino climatizador, es decir, tú puedes poner una temperatura, va al ritmo que quiere, tienes tus asientos calefactables, tu control de estabilidad, control de tracción, control de presión de los neumáticos, capota eléctrica, tiene bastantes extras, bastantes modernos. Este no lo lleva, pero bueno, luces automáticas, xenón, toda la historia, control de crucero. Es un coche con una equipación muy decente, sin cosas chorradas innecesarias, pero con lo básico muy bien puesto y muy bien asignado. Y he dicho sensaciones y me he puesto a hablar de equipamiento. Lo siento, me he ido por las ramas. Como he dicho, es un coche mixto entre la era moderna y la vieja escuela, por lo tanto sí transmite sensaciones, transmite bastantes sensaciones. Conforme le vayas modificando cosillas de, sobre todo, neumáticos, suspensión, como he dicho antes, más todavía, pero ya de serie es un coche muy disfrutable, es un coche que te transmite muy bien qué está pasando en el asfalto, sientes si hay sobreviraje, si hay subviraje, sabes en todo momento cómo están apoyando las ruedas, y bueno, eso lo puedes multiplicar exponencialmente, ya os digo, modificando algunas cosillas, pero es un coche muy disfrutable que de verdad os recomiendo. Si tenéis la oportunidad, probad uno, sacad vuestras propias conclusiones, porque estoy bastante seguro de que os va a gustar. Vais a ver ahora cómo conduzco en un tramo de curvas y me lo paso pipa. Hay alguna pequeña vez que se me ha ocurrido pensar, que se me ha pasado la ligera idea por la cabeza de venderlo, pero luego he pensado, ¿qué coche compro con el dinero que me darían por este coche? No se me ocurren, porque otros competidores suelen ser o más caros o no te ofrecen tanto en cuanto a cifras de potencia. Es un coche muy equilibrado. Y luego, aparte, pues que lo conduzco y cualquier idea de vender este coche que se me haya pasado por la cabeza se evapora de manera instantánea, ya no solo por el placer de darte una vuelta descapotado, aunque sea pleno invierno, porque tienes los asientos calefactables y vas aquí como un rey sentadito en tu butaca con los riñones calentitos, con el cielo como techo y disfrutando de la conducción sin que te moleste el aire, porque además este coche está muy bien construido y el aire no molesta para nada, no se mete para nada en el habitáculo, sino que es que te das una vuelta, te vas a una carretera de montaña y disfrutas de la conducción, pero como un niño. O sea, es una pasada cómo mete el morro este coche, las sensaciones al volante que te transmite, cómo te copia la carretera, cómo intuyes el asfalto, no sé cómo describirlo, deberíais conducirlo para sentirlo, pero de verdad que este coche, o sea, es el primer coche que me dura más de 2 años, llevo 5 años ya con él y desde luego no tengo ningún pensamiento de venderlo, ni a corto ni a medio plazo. Y el único coche que me hace tilín así a día de hoy es el nuevo Supra. Y bueno, ya sabéis
que precisamente dicen que el nuevo Supra es un Z4 vestido de Toyota. O sea que a lo mejor no están tan equivocados y por eso me llama la atención. Oye, ¿te está gustando este vídeo? Entonces, ¿qué haces? Suscríbete, joder, que si no, no crecemos aquí. Luego, lo que os comentaba antes, es un descapotable muy disfrutable todo el año. La gente tiende a pensar que los coches descapotables solo son para usarlos en los meses de verano. Y están muy equivocados. De hecho, hay días de verano en los que ni siquiera puedes descapotar el coche del calor que hace o del sol que hace, mejor dicho. El coche es mucho más usable en invierno, primavera, otoño, descapotado un día que hace sol, un día que hace buena temperatura. Coges, descapotas, te pones la calefacción si hace frío afuera, desde los pies, que salga de abajo hacia arriba, y disfrutas ese día muchísimo más que un día de verano. ¿Por qué? En verano hace tanto calor que cuando vas a poder descapotar es por la mañana muy prontito o por la tarde, noche, al atardecer, cuando ya el sol está bajando y no te achicharra la cabeza como si fueras ahí un cangrejo en la playa, porque es que de verdad te puedes quemar. O sea, a mí me ha pasado de ir con Carlota, con mi novia, a dar una vuelta y ella llevar shorts y quemarse porque del sol que pega un día a las 5 o 6 de la tarde te achicharras. Entonces es mucho más disfrutable este coche en invierno, en otoño, en primavera, un día como hoy que hace fresquito, que hace sol, que está muy agradable, hace una temperatura de entre 15 y 17 grados, es ideal, de verdad. Y si no te gustan los descapotables, pues bueno, tienes una opción muy sencilla, que es comprarte el coupé, que también tiene una estética increíble. Es un coche muy elegante, es un coche con una estética deportiva preciosa, también muy atemporal, con motores también. Todos los motores de los coches coupé suelen ser en la versión más potente. Yo creo que es una muy buena compra. A mí alguna vez he estado tentado de decir, bueno, es que me gustaría más tener un Z4 Coupé que un Z4 Cabrio, pero luego descapoto y esa idea se evapora rápido de la cabeza. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de buscar un Z4 es que hay motores para todos los públicos. Tenemos desde el 2.0 de 4 cilindros de 150 caballos, que a pesar de ser el motor menos potente de la familia, ¿no? el más pequeñito, es un motor que se mueve relativamente bien. No les falta potencia, evidentemente si pudiesen tener más seguro que no les importaría, pero es un coche que se mueve muy bien, es un coche que responde muy bien. El peso no es exagerado para la potencia que tiene, es un coche que está rondando los 1300 kilos, entonces se mueve de una manera muy decente. Aparte, pues la relación de la caja de cambios juega también un poco a su favor. Se pueden hacer cosillas y bueno, pues luego tienes 2.2, 2.5, 3.0 en la versión Pre de 177, 192 y 231 caballos respectivamente. Este ya sabéis que es un 2.5 que originalmente era de 192 caballos, pero luego tienes a tu favor también que son motores muy agradecidos a la hora de intentar subirles un poquito de potencia, como este coche, que con un par de cosillas que le he hecho, si queréis saberlos os voy a dejar por aquí una lista de reproducción con las modificaciones de este coche, está dando 225 caballos en el banco de potencia. Entonces son motores muy agradecidos, además motores muy duros, muy resistentes. Y luego tenemos la versión Post, que tenemos, como he dicho antes, el 2.0, el 2.5 de 218 caballos y el 3.0 SI de 265 caballos, que ojo, ya es una máquina bastante seria. Y si te faltase potencia en alguno de esos motores, luego tienes el Z4M de 343 caballos, que eso ya es la joya de la corona, que si todo va bien, pronto traeremos un vídeo de ese coche. Así que nada, aquí tienes una razón más por la que suscribirte. Otra cosa importante a tener en cuenta en este coche es el coste de los mantenimientos, reparaciones y todas esas historias. Es un coche que mucha gente se piensa que es un coche caro de mantener, o que te ven con este coche y se piensan que eres rico. Nada más lejos de la realidad. O sea, estamos hablando de que un Seat Ibiza nuevo es más caro que comprar este coche a día de hoy. Tenerlo anda por ahí. Tengo un vídeo detallado de los mantenimientos, costes de seguro, reparaciones y todas las historias de lo que cuesta en este coche. Os lo voy a dejar también por aquí. Os cuento un poquito. Es un coche que el cambio de aceite se supone que hay que hacerlo cada 25.000 kilómetros o cada 2 años, pues aceite long life. Por lo tanto, pues bueno, depende del uso que tengas, yo lo cambio cada año. Si se lo haces tú, estás cambiando el aceite por menos de 100 euros. Si se lo haces en un taller, 160, 180 euros está el cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite y filtro de habitáculo, filtro de polen. En un coche utilitario normal, cualquiera, te está costando 100, 120,
140 a lo mejor, o sea, no hay una diferencia real en el coste de mantenimiento. Consumos, la gente se piensa que, bueno, coche, gasolina, 200 caballos, eso va a consumir mucho. Para nada, en un uso normal de diario, yo lo he llegado a llevar en 7.8, 8.0, o sea, 8 litros a los 100 kilómetros. Es un coche de utilitario común y corriente. Es verdad que eso es haciendo una conducción a lo mejor más eficiente y sobre todo mucha autovía, mucha autopista. En una conducción más mixta, más urbano, poco urbano, bastante autovía y tal y cual, yo lo solía llevar, porque yo lo usé a diario durante 3 años, en 8 litros y medio, 8 litros, 8,5, 8,6, 8,7, muchos depósitos de combustible con ese consumo. Un consumo completamente normal, absolutamente normal y completamente asequible, salvo que hagas 60.000 kilómetros al año. Entonces, pues hombre, cómprate otro coche y tenlo para disfrutar, pero para hacer 60.000 kilómetros al año, hombre, los vas a disfrutar en este coche también, pero igual buscas algo más grande, no sé. Y sin más, o sea, luego pues en un uso recreativo como lo tengo yo ahora, pues yo lo llevo, mira, no os voy a mentir, ahora mismo lo llevo en una media de 9,2. Estuve en el circuito el sábado pasado, ya veréis el vídeo próximamente. Acabo de hacerme una carretera de curvas, conducción espirituosa, deportiva, relajada, pero tiene medias muy contenidas. O sea, es un coche que es muy fácil llevarlo por debajo de 10 litros a los 100 kilómetros sin ningún tipo de esfuerzo ni ningún tipo de problema. Por lo tanto, aquellos que os digan que mantener este coche es costoso o que es para ricos, están completamente equivocados, o lo que han tenido es mala suerte y muchas averías. Otra razón por la que debes comprarte este coche es porque tienes en este canal de YouTube, aquí te lo dejo, una guía completa de todo lo que debes revisar y de todo lo que debes de saber sobre BMW Z4 antes de comprarte uno, para que no te la cuelen, para que no te engañen y para que no compres un bufo. Eso siempre es importante para tener una buena experiencia de compra y para tener una buena experiencia con ese coche. Y luego, pues, mira cómo suena. ¿Me vas a decir que no a esto? Una maravilla, hombre. Esto es una maravilla. Me hago petardea. Qué gozada. Otra razón, y esta sí ya es la última en la que te voy a hacer... Bueno, espera, que tengo ahí a los compañeros de verde y no quiero que me paren. Joder, y me van a parar fijísimo porque me van a haber escuchado el escape. Vamos a ver si tengo suerte. ¡Ay! ¡Me hago caca! ¡Me hago caca! ¡Me hago caca! Pues no, me he librado. Pero me he librado con los pelos. Madre tú, qué suerte. Oh, mamá, qué miedito he pasado. Otra razón por la que debes comprarte un BMW Z4 es porque me tienes a mí. Soy tu amigo de confianza. El canal de BMW Z4 de confianza, el único de Z4 en español, en el que tienes aquí un montón de tutoriales, cómo hacer el cambio de aceite, cómo hacer mantenimiento del vanos, cómo hacer el cambio de suspensión, cómo reparar algunos problemas comunes, qué cosas modificarle para mejorar potencia o para mejorar el comportamiento del coche. Yo he experimentado muchísimo con este coche, ya os digo, 5 años dan para mucho. He probado muchas cosas, he conseguido mejorarlo, he conseguido llevarlo a como a mí me gusta, y siempre que haga una modificación o siempre que le vaya haciendo cosillas al coche, vais a tener un vídeo donde lo vais a ver, vais a poder preguntarme dudas, dónde he comprado las cosas, dónde es mejor comprarlo, dónde es más barato, me podéis dejar comentarios, me podéis escribir por Instagram, que os lo dejo por aquí, me podéis escribir emails, lo que queráis. Cuando vayáis a comprar un coche me podéis mandar el Z4 que estáis viendo y yo os digo si está bien o qué me parece o si está caro o qué equipación tiene, qué equipación le falta, qué cambiaría yo, cosas de esas, todo eso, pues podéis contar conmigo. Para eso estamos construyendo una comunidad de Z4 y en lo que pueda ayudaros, aquí estoy. Para eso me creé el canal de Z4. Así que nada, creo que te he dado bastantes razones para que te suscribas a este canal. Probablemente también te he dado suficientes razones para que te compres un Z4, pero bueno, si no consigo convencerte, por aquí te voy a dejar la guía de compra o algún otro vídeo que aparezca. Échale un ojo y ya decides tú. Hasta luego.